Si alguna vez has abierto tu refrigerador y sacado un paquete de carne envuelto en plástico, sin pensar dos veces en cómo llegó ahí, entonces, no has conocido nunca la cosa que mató a más hombres en este país que cualquier oso que haya caminado por estas montañas. No fue la garra, no fue el colmillo, no fue la tormenta de nieve ni el río crecido, fue la carne. Hay una imagen, de hace más de 100 años, de un campamento maderero en el norte de Michigan, en lo alto del país de los pinos. Un hombre barbudo con un abrigo forrado de piel, se arrodilla junto al fuego y gira un asador sobre las brasas. La carne se dora, la grasa chisporrotea, los hombres comen, están cansados, están hambrientos y están tranquilos, porque la carne huele bien, porque está salada, porque está ahumada, porque por fuera se ve oscura y seca. 16 de ellos estaban muertos o muriéndose cuando llegó el deshielo. Ninguno fue matado por un oso. Ese es el asesino que el país de la frontera nunca grabó en una lápida. No fue la bestia en el bosque, no fue el invierno en la montaña, no fue el hambre que todo hombre de la frontera vigilaba con un ojo abierto. Fue la carne que habían dado gracias a Dios por tener. Aquí viene el giro, y es duro. A los osos les echaron la culpa, a los lobos también, pero no fueron los osos ni los lobos, no fue el frío, no fue el río, fue un mito. El mito decía, si está salado, si está ahumado, si está café por fuera, es seguro. Ese mito mató a más hombres de frontera que cualquier depredador del continente. La carne no fue el enemigo. Lo que no le hicieron a esa carne fue lo que los mató. Lo que esos hombres intentaban hacer tiene un nombre. Se llama curado en sal y almacenamiento en barril. La forma en que tu tatarabuelo convertía un cerdo de diciembre en la proteína de toda la familia hasta abril. Sin refrigerador, sin congelador, sin ir al supermercado. Y te voy a guiar por cada paso, tal como se hacía de verdad, para que tú puedas hacerlo. Cada paso menos uno. Llegaremos a ese. Déjame preguntarte algo primero, directo. Si la luz se fuera en tu condado mañana por un mes, una sequía mala, un fallo en la red, una semana sin nada saliendo de la pared, ¿podrías mantener 50 kilos de carne sin que se pudran? ¿Podrías mirar un cerdo entero y saber qué parte va al barril y cuál te mata si la guardas mal? Te digo honesto, la mayoría de los hombres adultos de este país no podrían. No porque sean débiles, porque nadie se los pasó. Los abuelos de esos mismos hombres lo hacían dormidos. Tu bisabuelo podía decírtelo con una mirada. Lo cargaba en el cuerpo como tú cargas el saber de no tocar una estufa caliente. Y en algún lugar de los últimos 100 años, dejamos ese saber al lado del camino y nos fuimos caminando sin él. Esa es la soberanía que quiero devolverte a las manos esta noche, no el miedo, el saber. Y hay un paso en este saber que trabajaron muy duro para que olvidaras. Es el paso que separa a los hombres que comieron todo el invierno de los 16 del país de los pinos. El paso que convirtió su cerdo salado en un asesino. Quédate conmigo por elección, amigo. Esto vale los 30 minutos. Mi nombre es Elías Montoya. Mi familia lleva 5 generaciones en estas montañas. Los Montoya llegaron a estos Apalaches cuando mi tatarabuelo cruzó la frontera y se quedó a trabajar la tierra junto a los hombres de la montaña. Mi abuelo Kiel me crió después de que mi padre murió en la mina. Y antes de irse, me hizo copiar cada cosa que sabía en un cuaderno de cuero. Esto es yo cumpliendo esa promesa. Lo que estás a punto de aprender no desapareció porque dejó de funcionar. Desapareció porque los empacadores de Chicago y los hombres de la comida congelada ganaron una fortuna el día que tu familia olvidó que podía hacerlo sola. Pero antes de meternos en eso, quiero que guardes una pregunta. ¿Cómo mata un plato de carne que un hombre preparó con sus propias manos, siguiendo cada paso que le enseñaron? Guárdala, no la sueltes. La respuesta viene al final. Cuando terminemos aquí, vas a saber 5 cosas que la mayoría de la gente de este país ya no sabe. Primero, ¿en qué momento del año se mata el cerdo? ¿Y por qué esa fecha no es negociable? Segundo, ¿qué partes del animal se curan y cuáles nunca debes meter en un barril? Tercero, la proporción exacta de sal por kilo de carne que tu bisabuela sabía de memoria. Cuarto, cómo una prueba con un huevo y un balde de agua te dice si la salmuera está lista, un método de hace más de 400 años. Y quinto, el paso que aquellos hombres de Michigan se saltaron, el paso que convirtió su cena en un asesino. Esa es la línea, vecino.
No me voy de aquí hasta que sea tuya. Antes de meternos de lleno, dale a suscribirte. No por mí, porque los saberes enterrados que sacamos a la luz aquí, no los vas a encontrar en otro lado. Hay 6 piezas para hacer esto bien. 6. En orden. Fallas una, pierdes la carne. Fallas la última, pierdes al hombre que la come. La mayoría de la gente que intenta esto en su casa, acierta las 4 primeras más o menos. La quinta es donde los libros de recetas se pierden. Pero la sexta es la que llevan un siglo quitando en silencio de los libros de supervivencia. Y es la diferencia entre comida y un funeral. Construimos hacia ella pieza por pieza. La verdadera pregunta no es qué olvidamos, amigo. Es quién cobró el cheque cuando lo olvidamos. ¿Y cómo lo recuperas este invierno? Pieza 1. El cuándo. Lo primero que tu tatarabuelo sabía que la mayoría de los hombres de hoy no saben. ¿Cuándo matar? Imagina una mañana de diciembre en la montaña. El aliento hace neblina. El suelo está congelado. Los cerdos acabaron su temporada de bellotas y maíz. Mi abuelo Kiel mataba el cerdo el primer sábado después de la primera helada fuerte. No antes, nunca antes. El frío es el primer ingrediente, decía. Antes que la sal. Y tenía razón. No porque lo hubiera leído en ninguna parte, sino porque lo había visto fallar cuando alguien se apuraba. La ventana es noviembre a febrero. Temperatura ambiente por debajo de 40 grados Fahrenheit, 4 grados centígrados. Si no hace ese frío, no es día de matar cerdo. La carne necesita enfriarse rápida y uniformemente después del sacrificio. Si la temperatura está por encima de los 40 grados, las bacterias se multiplican antes de que la sal penetre. El reloj biológico empieza en el momento del corte. A temperatura de verano, las bacterias en la superficie se duplican cada 20 minutos. 20 minutos, amigo. En una hora, lo que era carne es un cultivo. A 40 grados, se frenan, se vuelven lentas, torpes, casi dormidas. Y eso le da a la sal tiempo para hacer su trabajo, secar la carne desde la superficie hacia el centro, capa por capa. Sin frío, es una carrera. Y la sal pierde. Mi abuelo tenía una regla que nunca necesitó un termómetro para funcionar. Si tu aliento no hace vapor cuando sales al porche de mañana, no es día de matar cerdo. Punto. Hoy hay gente que intenta curar carne en el garaje en julio porque vio un video en internet. O que saca el cerdo del refrigerador y lo deja en la encimera para que agarre la sal mejor. La industria te vendió la idea de que puedes hacer esto cuando quieras, con los productos correctos. No puedes. Sin frío, no estás curando carne. Estás alimentando bacterias. Esta semana, sal al porche mañana temprano. Si tu aliento hace vapor y el pasto tiene escarcha, ese es el día. Si no, espera. El primer ingrediente del curado es la paciencia. Pero saber cuándo no sirve de nada si no sabes qué parte del animal meter en el barril. Y aquí es donde la mayoría se equivoca antes de empezar. Pieza 2. El corte. Mi abuelo Kiel tenía un cuchillo largo que solo usaba para el cerdo. Lo afilaba la noche anterior con una piedra que guardaba envuelta en un trapo. Un cuchillo sin filo maltrata la carne, decía. Y la carne maltratada no cura parejo. Hay partes del cerdo que se curan bien, y partes que no. Confundirlas es el segundo error más común. Las partes que van al barril son las que tienen grasa. Grasa abundante, forma uniforme. La panceta, grasa y carne en capas alternas. La grasa protege, la sal penetra parejo. Si nunca has curado nada en tu vida, empieza por aquí. La paleta, más carne que grasa, pero forma manejable, se sala entera o en mitades. El jamón, la pierna trasera, la pieza estrella, la más grande, la que dura más, la que requiere más paciencia, hasta 30 días para piezas grandes. La papada, pequeña, grasa, cura rápido. Los italianos le pusieron nombre elegante, pero tu bisabuela la curaba igual, sin saberlo. Ahora, las partes que no van al barril. El lomo, demasiado magro, sin grasa protectora, la sal lo seca hasta dejarlo como cuero de zapato. Se come fresco o se congela, no se cura. Las costillas, forma irregular, hueso expuesto, grosor desigual, la sal penetra desparejo. Los órganos se comen frescos, dentro de las primeras 48 horas. Al barril no entran. Mi abuelo tenía otra regla para esto. Si puedes hundir el dedo 1 centímetro en la carne y sale con grasa, es candidata al barril.
Si el dedo toca músculo seco y firme, esa pieza es para la sartén, no para la sal. La grasa es una barrera. Ralentiza la pérdida de humedad y permite que la sal penetre de forma gradual y uniforme. Un corte magro pierde agua demasiado rápido. Se encoge, se endurece, se vuelve incomible. La grasa regula la velocidad del curado como una válvula. El error más popular hoy es intentar curar un lomo magro, porque es la parte buena. En el curado, la parte buena es la parte grasa. Lo que es bueno para la parrilla no es bueno para el barril. Son dos saberes distintos. La industria te enseñó a comprar lo magro, porque lo magro se empaca fácil, se corta rápido y se vende caro. Pero para el barril, lo magro es basura. Punto. Esta semana, ve a la carnicería y pide que te muestren la panceta entera, sin cortar. Mira las capas de grasa y carne. Pasa el dedo. Ese es el corte que va a entrar en tu primer barril. Ya sabes cuándo matar. Ya sabes qué cortar. Ahora viene el ingrediente que hizo posible todo esto durante 10.000 años. La sal. Y la cantidad exacta es un número que tu bisabuela cargaba en la cabeza como si fuera una oración. Pieza 3. La sal. Mi abuelo Kiel compraba la sal en sacos de 25 kilos. Los traía de la tienda del pueblo en la mula y los guardaba en el rincón más seco de la cabaña, lejos de la puerta, lejos de la ventana. La sal mojada es sal muerta, decía. Y ahora voy a darte un número. Un solo número. Si no recuerdas nada más de esta noche, recuerda este. 20 gramos de sal por kilogramo de carne. 20 por kilo. Ese es todo el secreto. Para una panceta de 2 kilos, 40 gramos. Para un jamón de 8 kilos, 160 gramos. El número no cambia, la proporción no cambia. Mi abuelo decía que su madre, mi bisabuela, medía la sal con la mano cerrada. Un puño apretado de sal por cada largo de su antebrazo de carne. Nunca pesó nada en su vida, pero si le ponías una balanza debajo, su puño daba 20 gramos, cada vez. Porque lo llevaba en la mano desde que tenía 8 años. El tipo de sal importa. Sal gruesa, no yodada. Nunca sal de mesa fina. La fina se disuelve demasiado rápido, no penetra parejo, y el yodo deja un sabor metálico que arruina todo. La sal gruesa se adhiere a la superficie y se disuelve lentamente. Penetración controlada. El proceso es simple, pero no admite atajos. Frotar cada centímetro de la carne con sal. Cada grieta, cada pliegue, cada superficie expuesta. Donde no hay sal, hay bacteria. La carne se coloca en el barril sobre una cama de sal, y entre cada pieza va otra capa. La sal toca todo, todo. ¿Por qué funciona? Los microbiólogos miden algo que se llama actividad de agua. La carne fresca tiene casi toda su agua disponible para las bacterias. Cuando la sal entra, el agua de adentro de la carne se mueve hacia afuera por ósmosis. La carne pierde agua. Y cuando la actividad de agua baja de 0.85, la mayoría de las bacterias no pueden reproducirse. La sal convierte la carne en un desierto. El agua sigue ahí, pero es como agua de mar. Está ahí, pero nadie la puede beber. Las bacterias mueren de sed rodeadas de agua. Ahora, los dos errores que veo todo el tiempo. Poca sal. Le pongo una pizca para que no quede tan salado. Una pizca no baja la actividad de agua. La carne se pudre por dentro con una capa de sal por fuera. Trampa mortal. Demasiada sal sin desalado después. La carne queda dura como piedra, incomible. Y la persona decide que curar carne no funciona. Funciona. Lo que no funcionó fue la medida. La industria te vendió la sal yodada en paquetes pequeños porque es más fácil cobrarte por gramo que enseñarte a usar un saco de 25 kilos una vez al año. Esta semana, compra 1 kilo de sal gruesa no yodada. Pésala en porciones de 20 gramos. Cierra el puño, memoriza ese volumen. Esa es tu medida de ahora en adelante. La sal hace el trabajo, pero necesita una casa. Un lugar donde la carne descanse sin que el aire, los insectos o la humedad la toquen. Esa casa tiene nombre, se llama el barril. Y no cualquier madera sirve. Cambio de ritmo, amigo. Lo que viene en las siguientes 3 piezas es donde la industria de la carne se hizo rica. Aquí es donde el saber familiar se vació. Los empacadores convirtieron un barril de madera en una fábrica de millones de dólares. Pero el barril sigue funcionando. Y cuesta menos que una cena para 2 en un restaurante. Pieza 4. El barril. Mi abuelo Kiel tenía 3 barriles. 3.
Los trataba mejor que a los muebles de la casa. Los lavaba con agua hirviendo después de cada uso, los secaba al sol y los guardaba boca abajo en el porche. Un barril bien cuidado dura más que el hombre que lo hizo, decía. El material es roble blanco, no roble rojo, no pino, no cedro. Roble blanco. El roble blanco tiene una estructura celular que bloquea el paso de líquidos. El grano es apretado, cerrado, no gotea. Mantiene la salmuera adentro y el aire afuera. El roble rojo no tiene esa estructura, filtra como un colador. El pino suelta resina que contamina el sabor. El cedro huele bien en la fogata, pero arruina la carne. Y el roble blanco hace algo más que contener. Libera taninos naturales que actúan como antiséptico suave. Frenan el crecimiento de muchas bacterias. El barril no solo guarda, contribuye, lo que nunca debes usar. Metal reactivo, hierro, aluminio, cobre sin revestir. La sal más la acidez de la carne más el metal es igual a corrosión, sabor metálico y toxinas que se filtran a la carne. Los cubos galvanizados de la ferretería no sirven. Plástico barato. Si usas plástico, tiene que ser grado alimentario. Busca el número 2 en el triángulo de reciclaje. El resto libera compuestos al contacto con sal y grasa durante semanas. El barril no es un simple contenedor. Es un sistema cerrado que regula humedad, bloquea oxígeno, aporta taninos, mantiene temperatura estable porque la madera gruesa es aislante natural, y permite que el peso de la carne sobre sí misma ayude a expulsar la humedad. Cada parte del diseño tiene una función. Nada es decoración. El equivalente moderno que funciona es un contenedor de plástico grado alimentario con tapa. Un balde de ferretería marcado Food Grade. No es romántico, pero cumple. La industria te vendió el acero inoxidable y las cámaras de frío porque necesitaba que creyeras que sin una fábrica no podías conservar nada. Un barril de roble la desmiente. Un balde de $5 la desmiente. Esta semana, busca un balde de plástico grado alimentario con tapa. Si dice Food Grade o tiene el número 2 en el triángulo de reciclaje, sirve. Ese es tu primer barril. Ya tienes el cuándo, el qué, la sal y la casa. Ahora viene el reloj. ¿Cuánto tiempo se queda la carne en la sal? ¿Cómo saber si la salmuera es correcta? Y un truco de hace más de 400 años que involucra un huevo y un balde de agua. Pieza 5. El tiempo y el humo. Mi abuelo Kiel no usaba reloj para el curado. Usaba un huevo de gallina, un balde de salmuera y la gravedad. Si el huevo se hunde, la salmuera está débil. Si flota, está lista. Ese truco tiene más de 400 años. Él no lo sabía, pero lo hacía igual. En 1596, un libro inglés llamado A Book of Secrets publicó este método. Tu bisabuela en los Apalaches y una mujer inglesa del siglo XVI usaban el mismo truco. La ciencia es simple. Un huevo tiene una densidad de alrededor de 1.03 a 1.05. Cuando la salmuera alcanza suficiente concentración, la densidad del líquido supera la del huevo, y el huevo flota. Si flota, la salmuera está lista. Si se hunde, falta sal. Sin termómetro, sin laboratorio, sin aplicación de teléfono. Un huevo. El tiempo de curado depende del grosor de la pieza. Panceta fina, 7 días. Paleta, 10 días. Jamón entero, 14 días mínimo, hasta 30 para piezas grandes. La regla que mi abuelo usaba: 1 día por cada centímetro de grosor en la parte más gruesa. Voltear la pieza cada 2 días para que la sal trabaje parejo. Después de la sal viene el humo. La carne sale del barril, se enjuaga para retirar el exceso de sal y se cuelga a secar al aire entre 24 y 48 horas. La superficie tiene que formar una película seca y pegajosa que permite que el humo se adhiera. El ahumado de conservación es lento, frío. Entre 60 y 80 grados Fahrenheit. No estás cocinando. Estás depositando compuestos del humo sobre la superficie. Fenoles, ácido acético, formaldehído natural. Crean una barrera química que inhibe bacterias y hongos, deshidratan la capa exterior y dan ese sabor que todos reconocen. Pero aquí viene lo que nadie te dice. El humo trabaja en la superficie, solo en la superficie. Lo que vive adentro del músculo, encapsulado, protegido, el humo no lo toca. La industria te vendió el humo líquido en una botella
porque era más fácil que enseñarte a construir un ahumadero con 4 tablas y una fogata controlada. Te lo vendió porque podía cobrarte todos los meses por algo que tus abuelos hacían gratis con un barril viejo y leña seca. Voy a dejar esa frase suspendida. Guárdala. Lo que el humo no toca, lo que vive adentro. Eso viene en la siguiente pieza. Y ahora sí, una nota honesta. Tu bisabuela no tenía Prague Powder. Lo que tenía era salitre, nitrato de potasio, que algunas familias añadían a la sal. El Prague Powder es la versión moderna, calibrada, segura. Si vas a curar carne hoy, úsalo. 2,5 gramos por kilo de carne. No juegues con el salitre crudo. Esta semana, consigue un huevo, llena un balde con agua y empieza a añadir sal, cucharada a cucharada. Cuando el huevo flote, mide cuánta sal usaste. Esa es la concentración de tu primera salmuera. Un truco de Milkenire 96, funcionando en tu cocina hoy. Hasta aquí, todo lo que te he enseñado es lo que esos hombres de Michigan sabían. Cada paso, la sal, el barril, el humo, el tiempo, lo hicieron todo bien. Y murieron igual. Porque hay un paso más, el paso que nadie les enseñó. Y la razón por la que murieron no es un error. Es un animal tan pequeño que no lo puedes ver. Pieza 6. La cocción. Y esta es la pieza por la que estás aquí. Todo lo que te enseñé hasta ahora evita que la carne se pudra. Pero nada de eso, nada, mata lo que ya vive dentro del animal. Mi abuelo Kiel me dijo algo una vez que no entendí hasta años después. Elías, la sal conserva, el humo da sabor, pero ninguno de los dos mata lo que ya vive dentro. Yo tenía 12 años, no sabía de qué hablaba. Ahora sí, lo que vive dentro se llama Trichinella spiralis. Es un gusano, un nematodo, microscópico. Vive enrollado en quistes dentro de las fibras del músculo de cerdos, jabalíes, osos. No vive en el intestino como otros parásitos. Vive dentro del músculo, encapsulado, protegido. Y la carne se ve normal. El cerdo come normal, crece normal. Nadie sabe que está ahí. Cuando un hombre come esa carne sin cocinarla a temperatura, los ácidos del estómago disuelven el quiste. La larva se libera. En el intestino madura en 2 días. Se reproduce. Y las nuevas larvas, que pueden ser miles, migran por la sangre a los músculos del cuerpo, al diafragma, a la mandíbula, a los músculos de los ojos. Se encapsulan. Cada quiste provoca inflamación. Un hombre con el estómago lleno y el parásito adentro se siente bien durante 3 semanas. Luego empieza a morirse sin entender por qué. Primero el dolor de estómago, luego la fiebre, luego el dolor muscular que no se va. Los párpados se hinchan, la cara se infla, la debilidad lo tumba. En los casos peores, el corazón se inflama, el cerebro se inflama. Y el hombre que preparó su propia carne con sus propias manos, siguiendo cada paso que le enseñaron, se muere en su cama sin que nadie sepa decirle por qué. La sal no lo mata. El humo no lo mata. El frío lo frena, pero no lo mata. Solo el calor lo mata. La CDC y la USDA han documentado que Trichinella sobrevive la sal y el humo frío. No es opinión, es ciencia publicada. La USDA marca 58 grados centígrados como la línea. 137 grados Fahrenheit. A esa temperatura, la proteína del quiste se desnaturaliza. La larva muere, sin excepciones. Ahora ya puedes contestar la pregunta que te dejé al principio. ¿Cómo mata un plato de carne que un hombre preparó con sus propias manos, siguiendo cada paso que le enseñaron? La respuesta: el hombre hizo todo bien. Saló, ahumó, almacenó, esperó, cortó un trozo. El centro estaba rosado, y comió. Rosado por dentro, salado por fuera. El mito le dijo que era seguro, y el mito lo mató. El mito no decía que la carne estaba mal, el mito decía que la carne estaba bien. Eso es lo que lo hacía tan peligroso. Los campamentos madereros de Michigan, en la década de 1870, experimentaron brotes de lo que hoy sabemos fue triquinosis. Hombres que comieron carne de caza curada y ahumada, pero nunca cocinada a temperatura interna segura. Esos 16 hombres no murieron por ignorancia, murieron por confianza. Confiaron en un proceso que hacía casi todo, pero no lo último. La sal frena, el humo da sabor, el frío conserva, el calor mata. Esa frase es todo este video en 4 oraciones.
Si no recuerdas nada más, recuerda eso. La sal frena, el humo da sabor, el frío conserva, el calor mata. Mi abuelo Kiel decía, si no sabes lo que tiene la carne por dentro, no mereces ponerle la boca encima. ¿Sabes cuándo se aprobó la primera ley federal de inspección de carnes en este país? En 1906. Llegó después de décadas de muertes, de familias que hicieron todo bien, menos ese último paso. La industria empacadora no te vendió el refrigerador porque te quería proteger. Te lo vendió porque era más fácil cobrarte todos los meses que enseñarte a usar un termómetro una sola vez. El termómetro es la línea entre la comida y el funeral. 58 grados. Ese es el número que a esos hombres les faltó. El número más barato del mundo. Esta semana, compra un termómetro de carne, digital, que se pueda insertar. Cuesta menos que una pizza. Y cada vez que cocines cerdo, curado o no, clávalo en el centro de la pieza más gruesa. No te muevas de la cocina hasta que marques 58. Ese hábito vale más que todo lo demás que te enseñé hoy junto. Ahora vamos a aterrizar todo esto en tu cocina de hoy. Necesitas 2 kilos de panceta de cerdo, sal gruesa no yodada, 5 gramos de Prague Powder número 1 si lo consigues, que se compra en línea o en tiendas de suministros para carnicería. Un contenedor de plástico grado alimentario con tapa, un termómetro de carne digital, papel plástico y espacio en tu refrigerador. Compra la panceta. Mezcla 40 gramos de sal gruesa con 5 gramos de Prague Powder si lo tienes. Frota cada centímetro de la panceta con la mezcla. Cada grieta, cada lado. Que no quede un punto sin sal. Envuélvela en papel plástico, apretado. Ponla en el contenedor con tapa. Métela al refrigerador. Espera 7 días. Dale vuelta cada 2 días. Vas a ver líquido saliendo. Eso es la ósmosis trabajando. No lo tires. Al día 7, sácala. Enjuágala con agua fría. Sécala con toallas de papel. Cocina un trozo en la sartén. Inserta el termómetro. Espera a que marque 58 grados centígrados en el centro. Come. Cómela el domingo. Con tu familia. Ese es todo el boleto de entrada. Ese es tu primer curado. Si quieres los 50 saberes completos con las medidas exactas, el enlace está en la descripción. Tu abuelo sabía todo esto. Cada paso, cada medida, cada señal. Alguien simplemente no tuvo la oportunidad de pasártelo. Para eso estuve aquí esta noche. Ahora quiero saber de ti. ¿Tus abuelos tenían barril? ¿Curaban su propia carne? ¿Usaban la prueba del huevo flotante o algo diferente? Cada región lo hacía distinto. La familia del norte lo hacía de una manera, la del sur de otra, y la del campo distinto a la del pueblo. Déjamelo en los comentarios. La historia que más comentarios reciba es la que desarrollo a fondo la próxima vez. Tu tatarabuelo alimentó a una familia entera durante un invierno con este saber. No dejes que muera en tus manos. La próxima vez hablamos de la madera que echas al fuego. Porque hay 4 tipos de madera que si las quemas, el humo te mata antes de que el frío tenga la oportunidad.